Bienvenidos a su podcast Hablemos de Negocios, un espacio para compartir y construir buenas prácticas empresariales desafiando la corriente tradicional en algunos casos. Mi nombre es Johnny Fayad, soy empresario, profesor universitario con más de 30 años de experiencia profesional. En el episodio de hoy vamos a conversar de un tema muy interesante que a muchos a veces nos cuesta definirlo, pero en la práctica muchos lo padecemos porque siempre cuando tenemos contacto con organizaciones que no nos va bien porque hay mucho trámite, uno dice, óyeme, qué empresa tan burocrática. Ese es el episodio de hoy en la parte 1. Acerca de la burocracia. ¿De dónde viene este interés mío de hablar 2 partes o 2 episodios acerca de burocracia? Pues viene en una organización que me encontré recientemente, una compañía multinacional muy grande, que en uno de sus videos que me encontré en YouTube de esa organización, el presidente y director general de esa compañía multinacional dice que gran parte de lo que le está ocurriendo a esa compañía en la actualidad, o que lo que le estaba ocurriendo a esa compañía en la realidad, era que no podía de la burocracia de esa organización, lo cual le impedía tomar decisiones y avanzar más rápido en el mercado. Luego, desde ese punto de vista, me encuentro con un autor muy interesante que se llama Gary Hamel. Hamel es un escritor de temas de management o de gerencia y por ahí hay un libro del hombre que se llama Humanocracia, que es mencionado en este video que vi y que luego me remite a un video de Gary Hamel al respecto. Y empecé a leer a Gary Hamel en relación con el tema de la burocracia, qué es lo que ocurre. Sin embargo, cuando yo enseñaba evolución del pensamiento administrativo, así se llama esa asignatura que yo enseñaba en la universidad, dentro de la evolución del pensamiento administrativo estaba de presente este pensamiento alrededor de la burocracia. Los creadores o el creador de este concepto de la burocracia realmente hicieron conceptualmente, en principio, algo bastante bueno que ayudó enormemente a la productividad de las compañías. Cuando digo que ayudó enormemente a la productividad de las compañías es porque los temas de procesos, procedimientos, los temas de la entrada de un proceso, la salida de un proceso dentro de la organización, tanto organizaciones privadas como organizaciones públicas, realmente la burocracia como modelo es una buena opción porque ordenó a toda la administración organizacional, le dio procesos, le dio orden jerárquico, le dio procedimiento, le dio autonomías a los equipos, en fin. Sin embargo, el punto central es que, como suele ocurrir en algunos casos, ese concepto que originalmente se pensó de la burocracia y que hizo realmente mucho bien a la administración en el mundo de las empresas, luego empezó a desequilibrarse. Y cuando empieza a desequilibrarse, lo hace en función del control. Y ahí es donde la balanza se inclina. Y por lo tanto, cuando empiezas a inclinarte hacia el control, el ser humano va perdiendo importancia dentro de la compañía porque todo se resume finalmente como si fuera a un proceso o al final del día a un número o al final a un procedimiento o al final a una firma de alguien que debe autorizar. Sin embargo, desde el inicio de este concepto, siempre he pensado que fue muy buena la burocracia, porque tuvo beneficios
por ejemplo, como el control, la consistencia, la coordinación, pero finalmente en la, digo yo, mal evolución del concepto de burocracia, en esa mal evolución se enfrenta la compañía a temas de inflexibilidad, de mediocridad y de apatía. Por lo tanto, hoy por hoy en las organizaciones tenemos modelos que vienen funcionando hace bastante rato y que no hemos sido capaces organizacionalmente de cambiar esos modelos. ¿Y qué ha pasado entonces con el desarrollo inadecuado de la burocracia? Ha pasado que el concepto de creación en la organización, el concepto de ser humano completo, competente, creativo, asertivo, miembro de equipo, ha pasado a un segundo plano porque siempre va a ser, hasta ahora ha sido más bien, más importante el control que el ser humano. Luego, aquí hay, digamos, algunas situaciones que la burocracia realmente está en estos momentos en el extremo negativo de la burocracia. Y esas situaciones, por ejemplo, si tú eres un dueño o dueña de negocio, si eres un directivo de una organización, seas el presidente, el gerente, el vicepresidente de una compañía, seas un ejecutivo de nivel medio que tiene gente a cargo, seas un empleado comprometido con la organización, la burocracia tiene en estos momentos, digamos, una connotación negativa, sobre todo por la administración pública, y en Latinoamérica nosotros decimos es que mira, la burocracia del gobierno es una cosa terrible, la burocracia de esta empresa o instituto del Estado es absolutamente terrible porque se generan, dado que el control es lo más importante en virtud de los procesos, se generan lo que yo denomino pequeños reyesuelos. Y un pequeño reyesuelo es aquella persona que toma una decisión de hacer o no un proceso o un procedimiento en el tiempo que ese individuo estime conveniente. Por lo menos en América Latina. Seguramente habrá en algunos países del primer mundo, habrá excepciones a este concepto donde la administración pública puede llegar a funcionar con unos acuerdos de nivel de servicio y dar respuestas enmarcadas dentro del acuerdo de nivel de servicio a los ciudadanos. Pero en la práctica nuestra, mucho de lo que ha pasado es que eso que solamente ocurría en teoría en la administración pública se fue permeando con demasiada coincidencia, por decirlo de alguna manera, se fue traspasando hacia la empresa privada. Entonces, las organizaciones burocráticas se convierten en empresas inertes, descuidadas y en ocasiones deprimentes. En una burocracia, solo unos cuantos líderes tienen autoridad para hacer cambio. Cuando los cargos son ocupados por personas que caen presos de la negación y la arrogancia y de la nostalgia, como suele ocurrir, toda la organización se tambalea. Por eso una organización altamente burocrática, los cambios se demoran y cuando por fin se llevan a cabo, provocan una gran confusión porque no se calculan los costos del cambio. Y todos los cambios tienen, por supuesto, unos costos asociados. Ahora bien, esta burocracia en extremo, es decir, en la parte negativa de la burocracia, lo que termina pasando es que la organización, cuando se hace esta pregunta, ¿esta compañía está cambiando al ritmo que debe cambiar? Cuando alguien se hace esa pregunta, y si es un directivo de la organización, ojalá se la pudiera hacer con mayor frecuencia, y si no te has hecho esa pregunta y tú eres directivo o tú eres un dueño de tu negocio o dueña de tu negocio o eres la gerente general de una empresa, la presidenta de una compañía, y dices, ¿cuál será la respuesta a esa pregunta?
Si tú piensas que la respuesta a esa pregunta es no, definitivamente no estoy cambiando al ritmo que yo debía cambiar, pues allá hay una oportunidad en donde la solución está en cómo desburocratizar la organización. Porque muy seguramente, cuando las organizaciones burocráticas que han venido aumentando en vez de disminuir, se ralentiza la compañía y adicionalmente las personas entran en ese juego de ralentización, es decir, de lentitud. Por lo tanto, cuando alguien propone un cambio en la compañía y dice, mira, tenemos que ir en este horizonte porque no vamos creciendo al ritmo que debemos crecer, porque no estamos cambiando de cara al cliente al nivel que debemos cambiar, lo que ocurre en una compañía burocrática es que los cambios se demoran una barbaridad y los costos del cambio, al no calcularse correctamente, terminan siendo supremamente altos y además muy demorados. Y al ser demorados, por supuesto que la compañía pierde algunas posiciones en el mercado. Lo peor en estos casos es creer que tú sí estás cambiando al ritmo que el mercado está exigiendo que cambies, pero resulta que en la práctica real no estás mirando la integralidad de la situación, tanto externa como internamente, y eso te lleva sin duda a tener un concepto sesgado, porque los directivos de las compañías burocráticas se sienten muy a gusto porque tienen el control y todo lo hacen a través de procesos y procedimientos y 20 firmas, y adicionalmente el correo sirve para algunas cosas pero no para otras. El correo electrónico, por ejemplo, el correo electrónico sirve para mandar una felicitación, también sirve para mandar un regaño, pero no sirve para mandar un correo diciendo, por favor, solicito me expidan un tiquete porque me voy de viaje para tal ciudad a visitar el negocio en esa ciudad. No, hay compañías que exigen un formato de viajes. ¿Y por qué tiene que ser el formato? No, tiene que ser en ese formato, me lo anexas en el correo, porque el correo solo no me sirve sin el formato. Y además el formato tiene que tener las dos firmas, tanto la tuya como de la persona que te autoriza el tiquete, si no tienes la autonomía para eso. Entonces nos empezamos a enredar tanto internamente y de cara al cliente ni se diga. Los tiempos de respuesta, los niveles de respuesta, los errores que se cometen, que nadie en una organización burocrática piensa que el cliente necesita una respuesta oportuna, sino que todo se mete dentro del proceso. Ahora, habrá compañías que tienen la burocracia que funcionen relativamente bien. Yo creo que deben ser muy pocas que tengan los procesos perfectos y que no tengan foco en el control, sino foco en la creatividad y el individuo. Pero yo creo que hay una solución, y esa solución debe partir del cuestionamiento acerca de si tu compañía está cambiando al ritmo que debe cambiar. Si la respuesta es no, en el próximo episodio te voy a dar algunos parámetros. Si la respuesta es sí, estoy cambiando al ritmo que debo cambiar, pues excelente, serás de las pocas compañías que realmente hoy lo hacen y debes tener una cultura organizacional cero burocrática o muy baja en burocracia. Y si eso es así, te felicito y te animo a que sigas adelante. Pero si tienes algún hálito de duda, te pido por favor que escuches el siguiente episodio en donde me voy a extender con algunas opciones para mirar qué posibilidades hay para cambiar en una organización al ritmo que deben cambiar. Ahora bien, te dejo con algunas preguntas antes de despedirme de este episodio. La primera es la que ya hice y la reitero. ¿Estoy cambiando al ritmo que debo cambiar como organización? La segunda pregunta es,
¿Cómo te sentirías en tu trabajo si pudieras diseñarlo a tu manera? Siguiente pregunta. Si tu equipo pudiera elegir libremente sus propios objetivos y sus propios métodos, ¿cómo te sentirías? Si tus compañeros de equipo se sintieran más como una familia que como compañeros de trabajo, ¿qué tan chévere sería esa organización? Si tú nunca, y esto por supuesto es un querer, en esta pregunta un deseable, si tú nunca te sintieras socavado o socavada por normas inútiles creadas por la burocracia, ¿cómo te sentirías? Si en cada momento la organización confiara lo suficiente en ti como para usar tu mejor juicio, ¿cómo te sentirías? Esas preguntas son preguntas que van direccionadas a disminuir la burocracia a su mínima expresión. Con lo cual, digamos, tenlo presente. Te pido, por favor, que lo converses con tu equipo, que seas autocrítico, que lo converses con alguien de confianza si no quieres conversarlo con tu equipo. Pero revisa el concepto de burocracia y de cambio que hoy la burocracia no te permite hacer en tu organización y que son batallas y luchas que hay que tener permanentemente en la organización para disminuir la burocracia. Y adicionalmente, pregúntate cómo te sintieras tú si puedes elegir tus propios objetivos, si tu trabajo lo puedes diseñar a tu gusto, si tus compañeros de equipo son una familia basada en la cooperación, en la solidaridad y el respeto, si no tuvieras que estar supeditado a una cantidad de normas burocráticas que son inútiles, ¿cómo te sentirías? Pues bien, ojalá este episodio te lleve a una reflexión más profunda y detallada en relación con el tema de la burocracia en tu organización. Y te pido, por favor, si este episodio te ha gustado, que lo compartas con quien consideres le pueda interesar y que sea la punta de lanza para iniciar un debate mucho más productivo en tu organización. Te pido al mismo tiempo que te suscribas a mi podcast Hablemos de Negocios en Spotify o Apple Podcasts. Un abrazo, nos vemos pronto.